El estruendo fue seco, brutal, directo al corazón de la ciudad. Una ráfaga de disparos cruzó el aire a las 11:30 de la noche del 15 de diciembre de 2022. El periodista Ciro Gómez Leiva, uno de los comunicadores más influyentes y visibles del país, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Su camioneta blindada absorbió el impacto de las balas mientras él, desde el asiento del conductor, trataba de mantener el control del vehículo y de su propia respiración. Fue un intento de asesinato a sangre fría, ejecutado con precisión quirúrgica. Nada fue robado. Nadie habló. Nadie advirtió. Nadie se acercó. Las autoridades llegaron minutos después. Confirmaron lo que ya era evidente para Ciro. No se trató de un asalto, ni un secuestro fallido. Fue un ataque directo, frío, planeado. Quisieron matarlo. Lo intentaron. Suscríbete ahora al canal para seguir esta historia real y brutal que expone la red de entrenamiento de sicarios en México. Aquí te contamos lo que otros no se atreven a narrar. Ese atentado fue una llamada de alerta para el país. No solo por lo que significaba atentar contra la vida de un periodista de renombre, sino por el mensaje oculto detrás de cada bala. Nadie está a salvo cuando la verdad incomoda al poder criminal. La Fiscalía General de la República reaccionó de inmediato. Pero más allá del discurso institucional, hubo un nombre que resurgió con fuerza y decisión en los días siguientes: Omar García Harfuch. Conocido por su temple, su experiencia táctica y su historial enfrentando a los grupos más peligrosos del país, Harfuch tomó como personal el atentado contra Gómez Leiva. Para él, no era solo un caso más, era una línea que no debía cruzarse. Como jefe de la policía de la Ciudad de México, Harfuch había enfrentado múltiples amenazas. Él mismo sobrevivió a un atentado armado en 2020, atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación. Sabía de lo que eran capaces, sabía cómo se movían, y ahora el nombre de ese mismo cártel volvía a aparecer, esta vez vinculado al intento de asesinato de un periodista. Los primeros indicios eran vagos pero consistentes. Ciro no tenía enemigos personales visibles. No estaba involucrado en disputas ajenas. Su trabajo periodístico era su único crimen, y eso bastaba. Las investigaciones avanzaron con rapidez, bajo la presión de los reflectores mediáticos y el interés público. Se revisaron cámaras, se trazaron rutas, se analizaron teléfonos. La telaraña comenzaba a revelar sus hilos. Harfuch se sumergió en los detalles. Junto con su equipo, comenzó a cruzar datos, patrones de comportamiento y antecedentes de grupos armados en la capital. Pronto emergieron nombres clave, apodos como el Bart, el Yeye, el Dedos y otros aparecieron repetidamente en los informes de inteligencia. Eran operadores jóvenes, con antecedentes ligados al crimen organizado. Y algo más, tenían conexiones directas con un hombre apodado El Patrón. Este personaje, identificado como Armando Escárcega Valdés, operaba desde la alcaldía Gustavo A. Madero. Su domicilio en la colonia Lindavista servía como punto de reunión y coordinación para una célula armada. Allí, días antes del atentado, se congregaron los sicarios que atacarían a Ciro. Fue en ese lugar donde se impartieron las últimas órdenes. Según declaraciones posteriores, el patrón les dijo claramente que el encargo venía de alguien muy arriba, de El Mencho. La mención de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder máximo del CJNG, fue la pieza que faltaba para convertir el caso en una bomba de tiempo. Si era cierto que él había ordenado el atentado, entonces no se trataba de una venganza personal, sino de una operación directa del cártel más temido del país. Una organización con presencia nacional, con rutas, con dinero, con poder y con soldados entrenados. Pero ¿dónde se entrenaban esos sicarios? ¿Quién los preparaba para actuar con esa frialdad? ¿De dónde venía su destreza y su lealtad? Harfuch sabía que la respuesta a esas preguntas estaba lejos de las calles de la ciudad. El verdadero origen del ataque estaba oculto entre los montes de Jalisco,
donde los rumores hablaban de ranchos de adiestramiento liderados por fantasmas con acento extranjero y disciplina militar. Así comenzó una cacería silenciosa. Harfuch no buscaba solo justicia. Buscaba desmantelar la estructura que había convertido a jóvenes sin futuro en asesinos profesionales. Y en ese camino, descubriría que la verdad no solo había estado a punto de morir aquella noche, sino que había sido entrenada, programada y enviada desde el corazón mismo del infierno. La madrugada después del atentado, el ambiente en la capital era denso. El intento de asesinato a Ciro no era solo un acto de violencia, era una provocación directa. Mientras los medios debatían teorías y las redes exigían respuestas, el equipo de inteligencia de la policía capitalina afinaba los primeros hallazgos. Una dirección comenzaba a repetirse en los cruces de llamadas y ubicaciones, una casa discreta en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero. Allí vivía un hombre apodado El Patrón. Omar García Harfuch no tardó en ponerle nombre y rostro, Armando Escárcega Valdés, operador clave del cártel Jalisco Nueva Generación en Ciudad de México. No era alguien visible, pero los informes lo señalaban como un intermediario entre la estructura nacional del cártel y células locales encargadas de ejecuciones específicas. Fue en su casa donde se fraguó el golpe. Allí los sicarios se reunieron pocos días antes del ataque, recibieron instrucciones claras y, sobre todo, escucharon una frase que cambiaría el rumbo de la investigación. Este encargo viene de El Mencho. Esa afirmación no fue tomada a la ligera. La mención directa de Nemesio Oseguera Cervantes, líder máximo del CJNG, elevó el caso a un nuevo nivel. Ya no se trataba solo de resolver un crimen, sino de desnudar una cadena de mando que conducía a uno de los hombres más buscados del continente. Pero Harfuch sabía que no bastaba con identificar al autor intelectual. Había que entender cómo se había ejecutado el plan, quiénes lo habían hecho posible y, sobre todo, cómo habían sido preparados. Las respuestas comenzaron a llegar con las primeras detenciones. Uno de los nombres que más resonó fue el de Héctor Eduardo Martínez Jiménez, apodado El Bart. Su perfil era el de muchos jóvenes reclutados por el crimen organizado. Infancia dura, oportunidades nulas, promesas de dinero fácil. Pero su participación no fue menor. Según la fiscalía, él fue quien jaló el gatillo. Durante su declaración, el Bart describió los días previos al atentado con precisión. Tras la reunión en Lindavista, recibió instrucciones específicas de viajar a Guadalajara. El punto de partida fue la central de autobuses del norte. Allí compró un boleto hacia la capital jalisciense y una vez llegado se trasladó en vehículo privado hacia Ciudad Guzmán. Todo estaba coordinado. Todo estaba pensado. El destino final no era un hotel, ni una casa de seguridad en zona urbana. Era un rancho ubicado en un monte, lejos del ruido y del alcance de los curiosos. No mencionó un nombre exacto, pero sí dio detalles. El terreno estaba rodeado por cerco de alambre, tenía algunas construcciones a medio terminar y era custodiado por hombres con acento extranjero. Allí, junto a otros jóvenes, esperó instrucciones. La descripción de ese lugar era escalofriante, aislado, sin señal, sin salidas visibles. Los celulares eran confiscados al llegar. La comida era racionada. Nadie podía abandonar el rancho sin permiso. Y lo más inquietante, el hombre que lo recibió tenía un acento distinto, no mexicano. Su apodo era El Primo. La nacionalidad, según El Bart, era colombiana. Harfuch recibió ese dato con particular atención. La participación de un extranjero en el adiestramiento de sicarios del CJNG confirmaba lo que ya sospechaban algunas agencias. El cártel no solo contaba con logística local, sino con conocimiento táctico importado. Pero esa pista no debía desarrollarse aún. Lo primero era mapear con precisión el trayecto de los atacantes, su proceso de radicalización y su preparación inmediata antes del atentado. Mientras el Bart hablaba, más nombres surgían: el Yeye, el Dedos, el Pul. Cada uno tenía una función asignada.
Algunos vigilaban, otros manejaban. Uno disparó. Todos estaban coordinados bajo la misma consigna: actuar rápido, desaparecer después. La orden era clara: eliminar a Ciro, no dejar testigos, no fallar. Pero fallaron. Esa falla fue la oportunidad que Harfuch necesitaba para desatar la búsqueda de lo que él consideraba más peligroso que el arma: la formación, la estructura, la fábrica de asesinos. Porque si alguien podía entrenar a jóvenes para disparar sin temblar, también podía formar a cientos más. Y había que detenerlo antes de que otro periodista se convirtiera en blanco. El sol apenas comenzaba a caer cuando el vehículo se detuvo. La tierra levantaba polvo bajo las ruedas y la maleza se abría como un telón oscuro que ocultaba el verdadero rostro del lugar. Allí, entre árboles dispersos y estructuras a medio construir, estaba el rancho. Un sitio fuera del mapa, invisible para quienes no sabían llegar, pero perfectamente ubicado para quienes lo administraban. Fue ahí donde el Bart y otros jóvenes llegaron después del viaje desde Ciudad de México. El aire olía a pólvora seca, sudor y miedo. Apenas descendieron del vehículo, fueron recibidos por un hombre de presencia imponente: ropa militar, botas negras, mirada severa. Nadie lo conocía por nombre. Todos lo llamaban el Primo. Tenía acento colombiano. Su voz era dura, pausada. No gritaba, no necesitaba hacerlo. Bastaba con una orden suya para que el silencio se impusiera. Lo primero que dijo fue una frase corta, definitiva: ya son del cártel Jalisco Nueva Generación. Las palabras retumbaron entre los árboles como un juramento no elegido. A partir de ese momento, dejaban de ser individuos para convertirse en piezas de una maquinaria de muerte. El entrenamiento comenzó ese mismo día. No hubo tiempo para preguntas ni para adaptación. Fueron lanzados al suelo, separados, formados en fila. Se les entregaron armas cortas, algunas modificadas, y se les ordenó aprender. El método del Primo era simple y brutal. Nada de teoría, nada de instrucción académica. Todo era práctico: disparar, recargar, correr, disparar de nuevo. Fallar era motivo de castigo. Equivocarse significaba aislamiento, humillación, comida racionada. El Bart relató que durante la primera semana apenas dormían. Las noches eran frías y el eco de las detonaciones se mezclaba con los gritos de mando. Además de él, había jóvenes de otros estados y algunos extranjeros, varios con acentos de Guatemala y El Salvador. Todos compartían una historia similar: pobreza extrema, rupturas familiares, necesidad de pertenecer. Allí, bajo las órdenes del Primo, encontraban lo que creían ser respeto y propósito. Lo que en realidad recibían era condicionamiento. Un moldeamiento psicológico que los alejaba de cualquier noción de empatía o humanidad. Las pruebas se intensificaban día a día. Aprendían a disparar en movimiento, a atacar en pareja, a memorizar rutas de escape. Cada ejercicio estaba diseñado para formar asesinos funcionales. Y no se trataba solo de habilidad técnica, también eran instruidos en la ideología del cártel. Les hablaban del Mencho como un líder supremo, infalible, cuya palabra debía ser obedecida sin objeción. Cualquier duda, cualquier muestra de debilidad, era castigada como traición. El Bart recordó un episodio en particular. Un joven de Chiapas, apodado El Güero, se negó a participar en un simulacro de ejecución. Dijo que no podía disparar a una figura humana, aunque fuera un muñeco de paja. El Primo lo hizo arrodillarse frente al grupo y con voz calmada le dijo: si no puedes matar a un muñeco, nunca estarás listo para matar a un periodista. Luego lo golpeó con la culata de su rifle. Nadie volvió a dudar. Durante los entrenamientos, también les enseñaban a actuar en ambientes urbanos. Simulaban emboscadas en avenidas, entradas y salidas rápidas, y manejo de vehículos bajo presión. Todo estaba enfocado en operaciones quirúrgicas: llegar, disparar, desaparecer. El Bart y los suyos fueron formados para eso, y lo aprendieron bien. El rancho operaba bajo un régimen cerrado. Nadie entraba sin permiso, y nadie salía sin autorización expresa.
Los teléfonos estaban prohibidos, las comunicaciones eran estrictamente internas. Había hombres que no hablaban, que solo vigilaban. Y entre ellos, 2 o 3 tenían tatuajes de origen militar, con símbolos ajenos a las fuerzas mexicanas. Detalles que Harfuch tomaría en cuenta más adelante, pero en ese momento solo eran anotaciones en una declaración extensa. Cuando terminaron el ciclo de entrenamiento, el primo les habló por última vez. Dijo que ya estaban listos, que eran parte del ejército invisible del cártel, que su misión sería recordada si la cumplían bien y olvidada si fallaban. Luego les entregaron las armas definitivas, las mismas que días después serían utilizadas en la Ciudad de México. Así fue como se formaron los hombres que intentarían matar a Ciro Gómez Leiva. Así nació un comando desde el silencio de un rancho perdido, bajo la tutela de un colombiano sin rostro y la sombra de un cártel que no olvida. La noticia llegó de manera inesperada, como suelen llegar las revelaciones que incomodan. Un grupo de madres buscadoras, mujeres que escarban la tierra con las manos en busca de hijos desaparecidos, había descubierto un terreno sospechoso en Teuchitlán, Jalisco. No era cualquier terreno. Las fotografías mostraban edificaciones rudimentarias, cercas de alambre oxidado, huellas de pisadas recientes y fragmentos de lo que parecían ser uniformes tácticos. El sitio no figuraba en ningún registro oficial, pero algo allí hablaba con fuerza: los restos de vidas partidas por el crimen. Cuando Omar García Harfuch recibió la información, no tardó en relacionarla con lo que ya había recabado. El lugar coincidía, casi con precisión, con las descripciones entregadas por el BART durante su declaración: construcciones a medio hacer, cercos metálicos, aislamiento, evidencias de entrenamiento paramilitar. Todo cuadraba. Sin embargo, aún no se podía afirmar con certeza que aquel fuera el mismo rancho donde habían sido entrenados los atacantes de Ciro. La Fiscalía General de la República fue prudente. No dio nombres. No confirmó el vínculo, pero tampoco lo negó. Los indicios encontrados en el lugar eran inquietantes. Fragmentos de ropa manchada, cartuchos vacíos de distintos calibres, garrafones de agua parcialmente enterrados, y algo más: una estructura circular, de tierra removida, que parecía haber sido usada como campo de instrucción. Las madres no buscaban pruebas criminales, buscaban a sus hijos, pero lo que hallaron fue un espacio donde el crimen se enseñaba como disciplina. Un testimonio anónimo elevó aún más la gravedad de la situación. Uno de los sobrevivientes del lugar, un joven que logró escapar meses atrás, aseguró haber sido reclutado bajo engaños y llevado hasta el rancho con la promesa de trabajo. Al llegar, lo despojaron de sus pertenencias, lo encerraron y comenzó el adiestramiento. Su relato coincidía en varios puntos con lo descrito por el BART: la presencia de el primo, el acento colombiano, la exigencia de obediencia absoluta y las prácticas con armas y tácticas de combate. Según él, algunos de los entrenadores hablaban inglés con acento extranjero. Exmilitares, decía, de Estados Unidos y Colombia. La idea de que instructores con formación militar extranjera estuvieran detrás del entrenamiento de sicarios en territorio mexicano causó alarma. Aunque no era una novedad absoluta en investigaciones de crimen organizado, la confirmación directa, proveniente de sobrevivientes, elevó la amenaza a un nivel más complejo. Ya no se trataba solo de jóvenes armados por un cártel. Se trataba de una organización que había sistematizado la violencia, tecnificado el asesinato, profesionalizado el crimen. Harfuch y su equipo cruzaron información, compararon imágenes satelitales, ubicaciones GPS, informes previos de inteligencia. Si bien no podían afirmar con certeza que se trataba del mismo sitio donde se entrenaron los sicarios de Ciro, cada detalle coincidía con los relatos obtenidos bajo declaración judicial. No había muchas dudas. Lo único que faltaba era una confirmación legal, que la FGR aún no estaba lista para emitir, pero para Harfuch la conexión ya era evidente. El patrón había enviado a sus hombres a ese tipo de instalaciones. El BART lo había confirmado. El primo existía, y ese rancho
era real. Aquel hallazgo en Teuchitlán se convertía entonces en la pieza más importante del rompecabezas, no solo por lo que revelaba, sino por lo que podía anticipar, que existían otros sitios similares, que el CJNG operaba con una red de formación paramilitar fuera del alcance institucional, y que ese modelo era replicable. A medida que las investigaciones avanzaban, más testigos eran localizados. Un ex policía estatal, que prefirió mantener el anonimato, confesó haber recibido ofertas para entrenar reclutas en zonas rurales a cambio de su silencio y una paga considerable. Dijo que rechazó la propuesta, pero conocía a otros que no lo hicieron. Era una red soterrada pero eficiente. Funcionaba en lo oscuro, aprovechaba la impunidad y tenía un objetivo claro: formar soldados al servicio del cártel. En ese contexto, Harfuch reunió a su equipo en una sesión cerrada. Compartió los hallazgos, los testimonios, las evidencias cruzadas. Sabía que no bastaba con capturar a los ejecutores. El verdadero enemigo era el sistema que los producía, un sistema que, hasta ese momento, había permanecido invisible. La tarea era inmensa, pero Harfuch tenía una ventaja. Ahora conocía el rostro del infierno y estaba dispuesto a enfrentarlo. El 10 de junio de 2025, la sala de audiencias estaba repleta. Medios de comunicación, representantes de organizaciones civiles, abogados, familiares, y un silencio tenso que solo se rompía cuando el juez hablaba. Ese día, tras meses de investigación, testigos, declaraciones y cruzamiento de pruebas, se dictaría sentencia contra dos de los implicados en el atentado a Ciro Gómez Leiva. El país esperaba justicia. El país exigía respuestas. El primero en escuchar su condena fue Héctor Eduardo Martínez Jiménez, alias El Bart. Las pruebas contra él eran irrefutables. Había sido señalado como autor material del ataque. Su confesión no solo confirmaba su participación, sino que había revelado la existencia de una estructura criminal organizada y sistemática detrás del intento de asesinato. 14 años de prisión. Una condena que algunos consideraron baja, pero que representaba, al menos, el reconocimiento oficial de un crimen político disfrazado de ataque callejero. El segundo sentenciado fue Pul Pedro Francisco Gómez Jaramillo, conocido como El Pul. 12 años de cárcel por su participación directa en la logística del atentado. Su papel había sido clave: vigilancia, seguimiento y apoyo al momento del ataque. 2 nombres, 2 condenas, pero una red mucho más grande aún sin desmantelar. Durante la audiencia, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, FEADLE, reafirmó lo que desde el principio se había sospechado. El atentado fue un encargo de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. No era un ataque impulsivo ni una venganza menor. Era una orden estratégica, una advertencia a todos aquellos que se atrevieran a confrontar la narrativa del poder criminal. La validación de esta cadena de mando no solo fue un triunfo jurídico, sino también simbólico. Por primera vez, se reconocía públicamente que un periodista había sido blanco directo de un ataque del cártel más peligroso del país. La verdad se impuso, aunque costara. Omar García Harfuch siguió de cerca todo el proceso. Desde los primeros días de la investigación hasta la lectura de sentencia, estuvo al tanto de cada paso, de cada hallazgo, de cada testimonio. Cuando fue abordado por los medios al salir del recinto, su mensaje fue claro: no vamos a permitir que el crimen organizado silencie la verdad. No lo hicieron con Ciro, y no lo harán con ningún otro periodista. Su declaración no fue solo una promesa, fue una advertencia, una reafirmación de su compromiso con la libertad de expresión y la integridad de quienes arriesgan sus vidas para contar lo que otros prefieren callar. Pero también fue una declaración de guerra contra los que entrenan, financian y dirigen desde las sombras. La repercusión fue inmediata. En redes sociales, miles de mensajes de apoyo a Ciro, a Harfuch y a los periodistas en general. En las redacciones, redoblada seguridad.
En los pasillos del poder, silencio. El mensaje había llegado a todos los rincones. El Estado aún podía responder. Para Harfuch, sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. Lo que había comenzado como una investigación puntual se había convertido en un mapa completo de estructuras paralelas de poder, con rutas, centros de adiestramiento, células operativas y vínculos internacionales. Pero cada paso dado era una victoria, y esta audiencia lo confirmaba. El caso de Ciro se convirtió en símbolo, en referencia, en un parteaguas. No por su fama, sino por lo que representaba. La posibilidad de hacer justicia incluso frente al narco más poderoso del país. La valentía de exponer, de enfrentar, de resistir. La historia, sin embargo, no termina con una sentencia. Porque mientras haya ranchos escondidos entre montes, mientras sigan reclutando jóvenes con hambre y desesperación, mientras el Mencho siga dictando órdenes desde la sombra, la amenaza permanece. Pero ahora hay algo distinto. El miedo ya no es unilateral, porque saben que hay quien investiga, que hay quien resiste, que hay quien no se deja comprar ni callar. Porque mientras haya periodistas como Ciro que denuncien y servidores públicos como Harfuch que actúen, la verdad seguirá teniendo quien la defienda. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal para seguir descubriendo las historias que están cambiando a México. Y no te vayas. Haz clic en el video que aparece en pantalla para continuar explorando el poder oculto del CJNG y su red de violencia. La verdad no se detiene.